de que debemos de esperar la adversidad. Número 2, debemos de mantener el gozo en la adversidad. Número 3, debemos de evaluar nuestras vidas en la adversidad. Y número 4 es que debemos de confiar en medio de la adversidad. La semana pasada comenzamos una serie titulada ¿Cómo manejar la adversidad? Todos y cada uno de nosotros vamos a enfrentar adversidad en nuestro diario vivir. Pero como cristianos debemos de enfrentarla de una manera diferente. Es decir, al ser hijos de Dios tenemos una responsabilidad diferente, pero también una posición distinta a la que teníamos antes de conocer a Dios. Y para esta mañana vamos a estar estudiando lo que se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos del 12 al 19. Esta carta fue escrita a creyentes que estaban siendo perseguidos. La ciudad de Roma, en donde ellos se encontraban, se había incendiado y Nerón, el emperador, había decidido culparlos a ellos. Es interesante cuando estudiamos la historia porque Nerón tenía ese deseo constante de construir cosas. Entonces él manda incendiar Roma y culpa a los cristianos. Y no era difícil decidir a quién culpar, debido a que los cristianos vivían de una manera muy distinta. Ellos compartían, por ejemplo, la Santa Cena, que hace unos minutos nosotros compartíamos, donde personas que no pertenecían a su comunidad no podían participar. Ellos hablaban de una autoridad por encima de sus vidas, que no era una autoridad humana, sino una celestial. Ellos hablaban de que un día enfrentarían un juicio. Y también ellos vivían de una manera distinta, es decir, en justicia, haciendo lo correcto. No adoraban ídolos, no iban a los lugares del paganismo. Y todo eso constituía un gran problema para ellos. Además, si por ejemplo en un matrimonio uno de ellos se convertía al cristianismo, pues estaba ese problema, ¿verdad? Porque él o ella comenzaría a vivir de una manera distinta. Eso sigue sucediendo el día de hoy, ¿verdad? Cuando nosotros nos hacemos cristianos, o mejor dicho, Dios nos alcanza, empezamos a hacer como que cortocircuito con la gente que nos rodea, que no es cristiana, porque nuestras convicciones, nuestras prioridades, nuestra manera de pensar es distinta, o debería de ser distinta. Justo las fechas pasadas de Navidad y Año Nuevo debió haber sido un choque cultural, porque bueno, nosotros antes celebramos la Navidad de cierta forma, y cuando entendemos de qué se trata la Navidad, bueno, todo eso hace un choque, ¿verdad? Entonces, pero en el diario vivir, para nosotros como cristianos, tenemos la responsabilidad de aprender a manejar la adversidad de una manera conforme a la palabra, es decir, dándole gloria a Dios. Estamos viviendo tiempos muy cambiantes donde ya no es como era antes, donde se respetaba Dios. Estaba escuchando las canciones más populares de este año que terminó, son prácticamente pornografía musical, ¿verdad? Donde se escribe cosas que dices tú, qué perverso, ¿verdad? Así está el mundo, donde se está buscando redefinir lo que es un matrimonio conforme a la palabra de Dios, lo que es una familia. Y esto es solamente el comienzo, ¿verdad?, de lo que viene para nuestro mundo. Ahora, esto lo digo no para preocuparnos, sino para estar solamente preparados, porque Dios está en control de todo lo que sucede. Entonces, el título es El cristiano enfrentando la adversidad, y vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, gracias por la bendición de estar en este lugar, pero sobre todo la bendición de que tú nos hayas conocido, que hayas puesto el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas y el día de hoy podamos vivir de una manera tan diferente, con prioridades distintas. Si algunos de nosotros, Señor, estamos batallando en alguna área, te pedimos que en esta mañana que tú nos ayudes
y que la palabra que vamos a escuchar el día de hoy provenga realmente de ti y nos dé dirección, nos confronte, pero también nos anime en medio de lo que estamos enfrentando. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Ya tienen sus Biblias, ¿verdad? Muy bien. Dice: amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense. En el versículo 12, si gustan, pueden subrayar las palabras no se sorprendan. Y en el versículo 13, la palabra regocíjense. Dice: para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera alguien de ustedes sufra como asesino, ladrón, malhechor o por entremetido. Pero si alguien sufre como cristiano, esas palabras son interesantes, sufre como cristianos, las podemos subrayar, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden, subrayen esa palabra, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Entonces, esta carta está situada 64 años después de Cristo y es, como les comentaba hace unos minutos, justo de que Nerón ha decidido inculpar a los cristianos por haber encendido Roma, y ya venía esa fricción con la cultura, con la sociedad, por las diferentes prioridades que los cristianos tenían. Y entonces, en este texto vamos a encontrar 4 maneras en que nosotros necesitamos manejar la adversidad. Y la primera de ellas es que debemos esperar la adversidad. Esperar la adversidad. Dice: no se sorprenda. De hecho, comienza con la palabra amados. Y esta palabra es el griego agapetos. Es una palabra pastoral muy común en ese tiempo, que comunica ternura, compasión, afecto y cuidado. Entonces dice: no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido. Esta frase, no se sorprendan, es estar asombrado o extrañado por la novedad de algo. Y Pedro quiere que ellos entiendan de que aunque les ama y tiene un cuidado especial para con ellos, no deberían de sorprenderse de las pruebas que han venido sobre sus vidas. Al contrario, ellos deberían de estar esperando esas pruebas. Efesios capítulo 2, no lo busquen. Dice, ¿verdad? Antes estaban muertos en sus pecados, siguiendo la corriente de este mundo. Y es que cuando íbamos junto con todo el mundo, pues no había obstáculo. Pero cuando Dios nos alcanza y nosotros comenzamos a ver la vida de una manera diferente, empezamos con ese choque basado en nuestra manera de vivir. Si tú no sientes persecución en tu diario vivir, o estás rodeado de puros cristianos, o probablemente no estamos viviendo como cristianos. Porque es una nueva perspectiva de vida el ser cristianos. Entonces Pedro dice: ustedes deben de estar preparados, deben de estar listos, es más, deben esperar esa adversidad, es normal. Dice, les estuviera aconteciendo, y esa frase es como si les hubiera caído por casualidad. Las pruebas, iglesia, son inevitables, no son obra de la casualidad. Las pruebas son parte de la vida. Jesús dijo en Juan 16:33, en el mundo, mientras estemos aquí, van a tener aflicción o adversidad, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es decir, la adversidad no hace distinción, vaya.
No es que los no cristianos no batallen o que los cristianos no vayamos a batallar. A lo mejor algunos de ustedes, alguien les dijo, ¿verdad? Si ya cuando te hagas cristiano, ya no, o sea, tus problemas se acabaron. No es cierto. No es así. Enfrentamos pruebas de igual manera, pero es muy distinto enfrentar las pruebas con Dios de nuestro lado, con un propósito en mente, que simplemente como el mundo los va enfrentando. De hecho, Jesús advirtió a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 20, por favor. Juan 20, 15. Juan 15, 20. Juan. ¿Ok? Muy bien, muy rápidos ahora. Dice, acuérdense de la palabra que yo les dije, un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Es decir, la persecución, Jesús dice, es parte del precio que se tiene que pagar por ser discípulo de Cristo. Y él dice, así como me persiguieron a mí, y cuando leemos los evangelios vemos, ¿verdad?, cómo iban intentando poner tropiezo para Jesús. Ellos creyeron que habían terminado con su vida cuando lo envían a la cruz, ¿verdad? Lo mismo va a sucederles a ustedes. Y eso pasa porque cuando nosotros queremos defender los valores y principios de la palabra de Dios, hace un choque con lo que la gente quiere hacer. El problema es que la gente en nuestros tiempos prefiere ignorar al Dios de la Biblia y hacer un Dios a su imagen y a su semejanza, ¿verdad? Un Dios que no va a hacer nada, que es solamente amor, que perdona, ¿verdad?, todo el pecado sin que hubiera arrepentimiento. Pero ese Dios no es bíblico, no existe. Bueno, existe en la mente de cada persona únicamente. Entonces, de hecho, Pablo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 12, Pablo ahí ha estado comparando los falsos maestros con él, ¿no? Era una constante que cuando Pablo levantaba una iglesia, después entraban los falsos maestros que solamente tenían un interés propio, un beneficio propio. De hecho, en el versículo, vamos a empezar en el versículo 10. Unos versículos antes ha estado hablando de estos falsos maestros y dice, ¿verdad?, que verán de mal en peor. Dice, pero tú has seguido mi enseñanza. Fíjate las siguientes palabras. Mi enseñanza, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi paciencia, amor, perseverancia. Versículo 11, mis persecuciones, mis sufrimientos, como lo que me sucedió en Antioquía, Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí?, dice Pablo. Y de todas ellas me libró el Señor. Versículo 12, en verdad todos, no algunos, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cuando tú quieres vivir como cristiano, vas a enfrentar persecución. Cuando tú quieras hacer las cosas correctamente, bíblicamente, vas a enfrentar persecución, vas a enfrentar adversidad, porque el mundo está acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Y cuando tú no lo haces como el mundo lo hace, entonces irás en contra, ¿verdad?, en contra de la corriente, por decirlo de alguna manera. El mundo está acostumbrado, ¿verdad?, a las tranzas, a la corrupción, a la infidelidad. Por eso es que vemos matrimonio tras matrimonio caer, destruirse, hacerse pedazos. Vemos a los jóvenes caer, hacerse pedazos delante de esta sociedad. Vemos a personas desanimadas,
buscando en el suicidio una respuesta por alejarse de Dios. Pero cuando nosotros nos acercamos a Él, comenzamos a tener una perspectiva muy distinta de la realidad. Fíjate cómo dice Proverbios 17:3. Dice, el crisol es para la plata y el horno para el oro, pero el Señor prueba los corazones. Entonces, cada uno de nosotros debemos de estar listos, no únicamente para el 2024, sino el 2025, 26, 27, 28, 29, 30, 31, hasta el 2050, cualquier año, para las pruebas. Son parte de la vida. Y Pedro quiere que ellos sepan que aunque son amados, necesitan entender que al ir en contra del sistema, tienen que esperar, es lo normal. Es lo normal que en el trabajo, ¿verdad? Muchas veces seamos puestos a un lado porque no hablamos como el mundo habla, no pensemos como ellos piensan, es normal. Preocúpate cuando no te identifiquen como cristiano. Preocúpate si no se sienten incómodos platicando morbosidades delante de ti. Preocúpate si con tal de llevar la fiesta en paz con la familia, no defiendes a Cristo y tus convicciones. Preocúpate por eso. Fíjate cómo dice Mateo, capítulo 13, lo miramos hace unas 6, 7 semanas atrás. Mateo capítulo 13, versículos 5 y 6. Dice, otra parte, hablando de las semillas, dice, otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra. Enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Cuando salió el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Este es el tipo de semilla que aparenta, ¿verdad?, ser cristiano, pero cuando viene el fuego de la prueba nos damos cuenta de que no era real. Porque ahí dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha venido para probarlos. Cuando nosotros ponemos algo al fuego, vaya, surge a la superficie las impurezas. Cuando nosotros enfrentamos una prueba, surge dónde están nuestras dudas, dónde están nuestras inquietudes, dónde están nuestras convicciones, en qué realmente confiamos. Es evidente, es notorio si queremos quedar bien con la gente, si queremos agradar a Dios. En Daniel capítulo 3 hay una historia de 3 jóvenes que creo que la mayoría de nosotros conocemos, y ellos han decidido defender sus convicciones como cristianos o como seguidores de Dios. Lo interesante es que ellos no dudaron, ellos no se echaron para atrás por no negar el nombre de Cristo. Vamos a empezar en el versículo 17, solamente a manera de contexto, creo que la mayoría conocemos la historia, pero ellos tenían que adorar una imagen que el rey de Babilonia había hecho, ¿verdad? Y ellos se niegan, dicen, nosotros no nos podemos adorar a nadie más que a Dios. Versículo 17 dice, ciertamente nuestro Dios a quien servimos, fíjate qué importante es eso, nuestro Dios a quien servimos, a quien adoramos, puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses. Ellos no condicionaron su obediencia, su lealtad a Dios, a que Dios quitara esa prueba. Y muchas veces nosotros no queremos batallar, y nuestras oraciones es, Señor, quita esa prueba. No quiero batallar, no quiero sufrir, no quiero enfrentar esta situación. Y estos jóvenes nos retratan o nos ilustran cuál debería de ser nuestra actitud cuando enfrentamos una prueba. No salir corriendo, sino como ellos decir, mira, Dios nos puede quitar esta prueba. Si Él lo decide, lo va a hacer. Pero mi lealtad y mi obediencia no va a depender de ello.
Ahora miramos esta historia y nos impresionamos cuando vemos, ¿verdad?, que Dios respaldó y que sabemos que ya Nabucodonosor no vio a 3 jóvenes, sino a 4, ¿verdad?, pasando por el fuego. Y decimos, ¡wow!, qué impresionante, qué fe. Pero eso no es una fe que se desarrolla teóricamente, sino que es una fe que va desarrollándose mientras enfrentamos las pruebas. Pero si cuando viene una prueba nosotros empezamos a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer, ya no voy a hacer esto, ya estamos perdiendo oportunidades. Y es porque no estamos esperando que nos vinieran las pruebas. No importa que estemos comenzando año, o sea, no hay que enfocarnos en esto, en decir, mira, este año sí voy a hacer esto. No te enfoques en eso, enfócate en el diario vivir. Y debes de estar listo y lista para enfrentar la adversidad, de decir, mira, nosotros vamos a empezar a vivir un cristianismo genuino. Estaba mirando un video donde dice que lo que más daño le hace al cristianismo son pastores y cristianos que por un beneficio propio no defienden la cruz. Porque ofrecen un evangelio donde todo va a ser felicidad, donde todo les va a ir bien, donde van a tener prosperidad económica, donde no se van a enfermar. Y la gente a nuestro alrededor se confunde. Porque es difícil a veces identificar a aquellos cristianos genuinos que están dispuestos a decir, Señor, yo voy a pasar, ¿verdad?, por el fuego de la prueba. En el tiempo de Nerón, los cristianos genuinos eran llenados de brea y encendidos con fuego. Fíjate, ser quemado, literalmente quemado. Y en nuestros tiempos, ¿verdad?, decimos, no, es que no tengo tiempo para hacer esto, ¿verdad? ¿Cómo voy a leer la Biblia, verdad? En mi agenda tan ocupada. ¿Cómo voy a poder orar 5 minutos? Mejor me duermo otros 5 minutos. Y entonces no estamos esperando la prueba, no nos estamos preparando espiritualmente. Entonces viene la prueba y nos tumba de forma inmediata, nos desanima, nos cansa, tendemos a la queja, a la murmuración, a la amargura, a culpar a la persona que está a un lado de nosotros o que está enfrente de nosotros. Es culpa de alguien más, ¿verdad?, de esto que me está pasando, no es mi culpa. Porque no estamos esperando las pruebas, no estamos preparados y ellas vienen con el propósito de permitirnos ver en la superficie cuáles son las áreas débiles, cuáles son las áreas que necesitamos entregar a Dios, las áreas que necesitamos corregir. Y eso es lo que surge cuando enfrentamos una prueba. A dónde vamos y cómo lo manejamos nos permite saber, estoy preparado, estoy desarrollando el carácter, estoy avanzando, soy el mismo, soy la misma, no he avanzado, pasaron 10 años, sigo reaccionando igual, sigo falto de compromiso, no puedo leer la Biblia, o sea, me cuesta mucho. Eso surge, es evidente. Ahora, Pedro no únicamente dice que debemos de esperar las pruebas, sino que en medio de las pruebas debemos de mantener el gozo. Y eso lo mirábamos también la semana pasada. Primera de Pedro 4:13 dice, antes bien, o sea, dice, no se sorprendan del fuego de la prueba que ha venido para probarlos, como si algo extraño les estuviera aconteciendo. Después dice, antes bien, o sea, en lugar de, en la medida que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados, y fíjate la siguiente parte, por el nombre de Cristo, es decir, si ustedes son insultados por demostrar que son mis seguidores, dichosos son. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero por ustedes es glorificado.
Nosotros participamos de los padecimientos de Cristo cuando sufrimos por causa de su nombre. Cuando el odio que golpeó a Cristo nos golpea. Cuando las mismas razones por las cuales Cristo fue crucificado nos lleva a nosotros a enfrentar adversidad o persecución. Cuando por defender lo que la palabra de Dios dice, somos confrontados por la gente que nos rodea. Cuando vivimos de una manera diferente y eso choca con la cultura en la cual tú y yo estamos viviendo, deberíamos de sentirnos honrados de poder compartir eso con Él, podernos identificar. No sé, hay una película que se llama La Pasión de Cristo. Yo cada vez que la veo lloro, o sea, me impresiona. Ya sé que es película, ¿verdad? No me vean con esa cara, sé que es actuación, pero o sea, es impresionante. Es impresionante la manera en que lo golpean, lo tratan. Y yo digo, ese es mi lugar o debe haber sido mi lugar. Y nosotros muchas veces por llevar la fiesta en paz no queremos defender nuestras convicciones. No queremos decir que somos cristianos. No queremos decir, ¿verdad?, lo que creemos para llevar la fiesta en paz. Total, ¿en qué puede influir que yo diga lo que creo? No nos influye. De hecho, Cristo dijo, ¿verdad? Bienaventurado el que me defiende delante de los hombres, porque yo lo voy a defender delante de mi Padre. Pero el que me niega va a ser negado. De hecho, en Lucas capítulo 6, versículos 22 y 23 dice: bienaventurados, es decir, dichosos, son ustedes cuando los hombres los aborrecen, cuando los apartan de sí, los coman de insultos, desechan su nombre como malo. No es que Cristo quiera, ¿verdad?, que nos traten así. Hay una razón, fíjate. Por causa del Hijo del Hombre, es decir, como consecuencia de ser cristianos. Alégrense en ese día, salten de gozo, porque su recompensa es grande en el cielo. Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas. Ahora que está tan de moda, ¿verdad?, que el profeta y la profetisa no sé cuál y todo eso, es increíble, ¿verdad? Cuando tú miras la historia de los profetas, tú ves que les fue como en feria, cómo los trataban, cómo los golpeaban, cómo los humillaban, cómo los ignoraban. Nada que ver con lo que vemos en este tiempo. Entonces Jesús está diciendo, miren, a los profetas, a la persona que yo enviaba con un mensaje de arrepentimiento para que mi pueblo se volviera hacia mí, los trataban mal, los humillaban, los golpeaban, los ponían en prisiones. De la misma manera deberían ustedes enfrentar la adversidad, por cualquiera que sea la razón, siempre y cuando sea por defender a Cristo. Y ahí dice, ¿verdad?, que deberíamos de brincar de alegría. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia y en su gracia nos eligió para ser salvos. Y cuando nosotros pasamos por adversidad, Él está mostrándole a la gente lo que es un verdadero cristiano. Él está mostrando qué diferente enfrenta una prueba, un cáncer, un abandono, una dificultad financiera, un problema familiar, un cristiano de uno que no es cristiano. Cuando nosotros no mantenemos la alegría y el gozo en medio de las pruebas, podemos repetir las palabras que dijo, ¿se acuerdan la esposa de Job? No lo busquen, yo se los voy a decir. Job 2:9 dice: maldice a tu Dios y muérete. Ese es el consejo de la esposa de Job a Job. Ahora, eso es natural, eso es humano. Cuando estamos enfrentando una prueba, la queja, el desánimo, eso es como el mundo reacciona.
Pero nosotros como cristianos, dice aquí, deberíamos de sentirnos dichosos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. El Espíritu Santo nos sostiene, nos anima, nos ayuda a sobreponernos. Nos ayuda a recordar, ¿verdad?, que aquí en la tierra somos peregrinos, vamos de paso. No nos afanemos por lo que está aquí en la tierra. Sino que dice aquí, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Es decir, el Espíritu Santo, el que enfrentemos esas pruebas, el que enfrentemos la dificultad, la adversidad por causa del nombre de Cristo, nos ayuda a estar seguros de que somos cristianos. Por eso es que cuando estudiamos las bienaventuranzas en Mateo 5:10 dice: bienaventurados ustedes que han sido perseguidos por causa de la justicia, es decir, por hacer lo correcto, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los insulten, persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande. Así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes, lo que mirábamos hace rato. De hecho, los primeros cristianos se distinguían por alegrarse cuando eran golpeados, cuando eran puestos en prisión. Ellos decían: qué honrados de que Dios nos eligió para sufrir por su nombre. Pero en nuestra cultura, donde buscamos la comodidad, la tranquilidad, evitar a toda costa el sufrimiento, ¿verdad?, es difícil eso de aceptar. En Hechos capítulo 5, versículo 41, que nos relata el capítulo donde les quieren obligar a no hablar de Cristo, dice: los apóstoles salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido dignos, que hubieran sido considerados dignos de sufrir por su nombre. De hecho, Pablo, cuando habla de su experiencia del aguijón, dice: bueno, si es para mi bien, que dice: me fue dado un aguijón para que no me saltase. Entonces él habla, dice: entonces me gloriaré, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, bueno, por un lado, Pedro nos está diciendo: deben estar listos como cristianos a enfrentar la adversidad, es normal. Deben de mantener el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque eso da gloria a Dios. La gente a nuestro alrededor observa con mucha atención cómo reacciona un cristiano en medio de la adversidad. Observa si nos quejamos, observa si maldecimos, observa si dudamos, observa si abandonamos la fe. Hace rato estaba platicando con Carlos y le mencionaba de dos casos que me contaron, no de cristianos, o sea, de pastores que abandonaron la iglesia en medio de la adversidad. Entonces imagínate el impacto negativo que eso tiene. Y cuando nosotros decimos: mira, no es lo que yo quisiera estar enfrentando, pero voy a mantener el gozo, la alegría de ¿qué? De saber que Dios está en control. La semana pasada hablábamos de que el gozo y la alegría es un fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros y que no es el resultado de nuestras circunstancias, sino que es el resultado de mi relación con Dios. Entonces, cuando mantenemos la alegría y el gozo en nuestro corazón mientras enfrentamos adversidad, eso da gloria a Dios. Yo lo he podido ver en personas, ¿verdad? No digo nombres para no exponer, pero cuando ellos están enfrentando dolor y sufrimiento y que se mantienen firmes y como pueden, ¿verdad?, se aferran a su esperanza, solamente Dios puede hacer eso. Número 3, debemos de evaluar
Pedro 4:15 dice que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino, ladrón, malhechor o por entrometido. Bueno, aquí la idea es muy clara. Si alguien es un homicida, un ladrón o un malhechor, pues es normal que le venga la adversidad. Y eso es importante, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, pues es que mira la adversidad. No, pues es que estás viviendo en injusticia. ¿Cómo no esperas que venga las consecuencias de las acciones? Homicida, ladrón. Después viene una palabra muy interesante que es malhechor. Y es un término más general que abarca todos los delitos sin excepción. Un cristiano no debería de estar involucrado en cuestiones que están fuera, obviamente, de la palabra de Dios. Pero si nosotros estamos haciendo algo injusto, es normal, ¿verdad?, que vengan las consecuencias. Entonces, cuando enfrentemos la prueba o la adversidad, debemos de decir, bueno, que esto que me está viniendo, ¿por qué es? Ejemplo, si tengo un problema en mi matrimonio, ¿verdad? Ay, qué adversidad, qué prueba, ¿verdad? Espérate, evalúa tú, ¿cómo estás? O sea, evalúa cómo está tu relación con Dios. Porque tu relación con Dios va a determinar cómo está tu relación con la persona que tienes a tu lado. No, que mis hijos no me quieren ver, que no me respetan. Espérate. La relación que tú tengas con Dios va a afectar la relación que tienes con tus hijos, con tus vecinos. O sea, tampoco no culpemos a Dios por nuestras malas decisiones. Entonces, aquí es un momento para que nosotros evaluemos por qué estoy enfrentando lo que estoy enfrentando. Luego hay otra frase, otra palabra que a mí me llamó mucho la atención. Dice entremetido. Alguien que se mete en las cosas ajenas a su llamado. Es ese tipo de gente que está preocupado por todos menos por él o por ella. ¿Te fijaste que esta persona hizo esto? ¿Te fijaste que aquella persona hizo aquello? ¿Te fijaste? No nos fijamos porque estamos enfocados en lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Es un agitador. Esas personas que quieren agitar la iglesia, que no buscan ayudar. Al comenzar la reunión, cuando en la oración, casi siempre alguien ora por la unidad, y es que eso es bien importante. Un agitador es alguien que te va a decir, ¿te fijaste en la iglesia esto? ¿Te fijaste aquello? Siempre buscando un error, una falta, y eso es normal, pues somos seres humanos imperfectos. Ahora, no es únicamente aquí en la iglesia, es también en el trabajo, ¿verdad? Nosotros debemos de ser conocidos como cristianos, personas íntegras, ¿verdad? Pero si en el trabajo, te fijaste que el jefe hizo esto, te fijaste que el jefe tiene su consentido, te fijaste, estamos agitando las aguas. Y nosotros no fuimos llamados a eso, a ser revolucionarios en ese sentido, no. Entonces esa palabra es alguien que se entremete en las vidas de las demás personas. Es un agitador, es un buscapleitos, es alguien que promueve la división. Entonces, si consecuencia de eso vienen adversidades, no pensemos que vamos a recibir recompensa ahí en el cielo. O sea, no pienses, ¿verdad?, que vas a llegar allá y van a decir, mira, por andar de metiche, aquí está tu recompensa. No va a funcionar así. Es lo normal, ¿verdad? Entonces, tenemos que aprender a evaluar ¿por qué es la adversidad? No vaya a ser que sea algo de nuestra falta de obediencia, algo que nosotros no estamos haciendo conforme a la palabra. Dice versículo 10, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Y luego hay una parte muy interesante, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio? ¿De qué se trata aquí? Bueno, se trata de que Dios permite que vengan las pruebas y la adversidad a la vida de los cristianos para purificar las iglesias.
para purificar su cuerpo. ¿Se recordarán de la pandemia? ¿Cuánta gente dejó de ir a las iglesias? ¿Ustedes creen que una persona que es cristiana puede dejar de ir a una iglesia? Es totalmente normal. Pero muchas personas dijeron, no, mira, ahorita yo no voy a ir a la iglesia, no tengo para dar, ahorita yo tengo que atrincherarme, vivir con lo que puedo, con lo que tengo, y no me importa lo demás. Muchas gentes a consecuencia de eso decidieron ser cristianos por YouTube, ¿verdad? Y solamente ven las prédicas, no participan, no son discipulados, no ayudan en la iglesia. Las diferentes pruebas tienen ese poder, esa capacidad de sacudirnos y ver si realmente somos cristianos. Por eso es que dice, es el tiempo, es un momento decisivo, es un momento crucial. Esta palabra juicio era un proceso judicial y se realizaba para tomar una decisión sobre el pecado de alguien. Entonces, de cuando en cuando, ¿verdad? Escuchamos de que tal líder de una iglesia se descubrió que estaba haciendo esto equivocado. Y nosotros decimos, qué tristeza. Bueno, ciertamente debe causar tristeza, pero también alegría, porque Dios está purgando su iglesia. Dios está sacando esos falsos maestros de las iglesias, esos falsos cristianos, para que se den cuenta que realmente no han nacido de nuevo. Por eso es que el Mateo, Jesús dice, ¿verdad? En ese día, muchos, no pocos, muchos me dirán, Señor, en tu nombre hicimos esto y aquello, milagros, sanidades. Y Él, ¿qué les va a decir? No te conozco. Es decir, no tengo una relación contigo. Cuando habla del juicio, habla de la disciplina, de la limpieza, que debe de comenzar por la iglesia. Es triste, ¿verdad?, cuando vemos que algunas iglesias ceden al pecado con tal de no perder a la gente y tener una iglesia numerosa, aunque sea costillas del pecado. Dios no puede bendecir algo que ha dicho que es una abominación, que es un pecado. No funciona así. Entonces dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Bueno, pues un día el impío y el pecador van a estar delante del trono blanco, donde Dios va a juzgar a esas personas. Nosotros vamos a estar con Dios, vamos a estar contentos, toda lágrima se nos va a olvidar. Probablemente hasta nos riamos, ¿verdad?, de lo que aquí nos hacía llorar. Pero esas personas no. Esas personas van a lamentar cómo desperdiciaron las veces que se les habló del evangelio y ellos dijeron, es una locura. El otro día estaba platicando con alguien y me llamó la atención porque me dice, no, mira, es que esta persona no quiere ir a la iglesia porque en la iglesia todo el tiempo quiere el más. O sea, tú vas el domingo y luego ¿qué te dicen? Ven el miércoles. Lo vas el miércoles y ¿qué te dicen? Hay que leer la Biblia. Y luego lees la Biblia y te dicen tienes que orar. Lo vas el domingo, vas el miércoles, lees la Biblia, oras. ¿Y qué te dicen? Tienes que discipular. Lo vas el domingo, vas el miércoles, lees la Biblia, oras, te discipulas. Y te dicen tienes que compartir tu fe. Y lo tienes que ayudar económicamente a la iglesia. Eso es cuento de nunca acabar. Y digo, bueno, yo tengo otra óptica de esa misma realidad. Y es esto. Cuando uno tiene hijos, uno dice, Señor, ayuda a mi hijo. Pero no nos quedamos ahí. También queremos que nos ayude a nosotros. Pero no nos quedamos ahí. Queremos que ayude a nuestra esposa o a nuestro esposo. Pero no nos quedamos ahí. Pedimos por nuestros compañeros de trabajo. No nos quedamos ahí. Pedimos que nos vaya bien. Y no nos quedamos ahí. Pedimos por una casa.
No nos quedamos ahí. Queremos muebles para la casa. No nos quedamos ahí, que ahora queremos recursos para que nuestros hijos tengan una educación. No nos quedamos ahí. Queremos que Dios nos ayude con esto y con aquello. No nos quedamos ahí. Cuando alguien se enferma, queremos que Dios nos escuche. No nos quedamos ahí. Les digo, es lo mismo, pero con la óptica diferente. Con la diferencia de que Él es Dios y nosotros somos sus criaturas. Entonces, tenemos que aprender a esperar la prueba, tenemos que mantener el gozo, tenemos que evaluarnos y por último, tenemos que aprender a confiar en Él. Dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, otra vez conforme a la palabra de Dios, por ser obedientes a la palabra de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Es decir, cuando nosotros somos enfrentados por la adversidad, somos tentados a desobedecer la palabra para llevar la fiesta en paz. Dice, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, ¿qué? Haciendo el bien, haciendo lo que Dios dice. Cada vez son menos las personas que quieren hacer lo que Dios dice que se debe de hacer. Cada vez son más las personas que dicen, yo siento esto, yo siento aquello. Yo sentí a Dios en la alabanza y después ya no lo sentí, entonces Dios se fue. Yo siento echarle ganas y luego ya no lo siento. El problema es de que si vamos por sentir, pues no vamos a avanzar. Nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios. Esta palabra que ahí dice encomendar es un término bancario que se refiere a depositar para tener custodia segura. Déjame te explico esto. Esta palabra se utilizaba cuando una persona depositaba algo de mucho valor en manos de otra persona. En aquel tiempo no existió el banco. O sea, no es como que ahora te acuerdas que agarras tu cheque y vas al banco y que lo depositas y confías en que no se lo vayan a quedar. Pero en aquel tiempo no había eso. Entonces algunas personas encontraban personas dignas de fiar, de confianza, y depositaban las cosas que eran de mucho valor en ellos para que probablemente después de regresar de un viaje o cuando ellos fallecieran, ellos iban a hacer buen uso de esos recursos y dárselos a ellos mismos o a sus seres queridos. No sé si me estoy explicando. Entonces, lo que aquí Pedro está diciendo es que nosotros debemos de aprender a depositar nuestras dificultades, nuestras circunstancias en las manos de Dios, a confiar en Él. Pero ¿cómo podemos hacer eso? Porque es más que decir, Señor, yo confío en ti. No, dice, haciendo el bien. Cuando tú y yo hacemos el bien, a pesar del mal que nos rodea, estamos confiando en Dios. Cuando tú decidimos comprometernos con Dios, estamos decidiendo que hacer el bien. Cuando tú y yo buscamos obedecer a Dios, por difícil que pueda parecer, ¿qué estamos haciendo? Estamos confiando en Dios. Proverbios 3 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, cuando tú lo reconoces en cada una de las áreas de tu vida, Él va, ¿qué? Acomodando, poniendo orden en la vida. Cuando alguien que se identifica como cristiano tiene un desorden de prioridades, es por consecuencia de que no está confiando en Dios. Fíjate, creo que la mayoría de nosotros conocemos este pasaje y con esto voy a terminar en Lucas 23, 46. Jesús utilizó esta misma palabra en su idioma original. Lucas 23, 46, Jesús dice, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos, ¿qué?
encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Y sabemos, ¿verdad?, lo que eso implicaba, de cómo Jesús oró, ¿verdad? Padre, si es posible de mí pase esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, iglesia, necesitamos manejar la adversidad como cristianos. Necesitamos estar esperando la adversidad. Y cuando hablo de esperar, no quiero que tengamos ese sentimiento de, uy, a ver qué prueba me amanece mañana, ¿verdad? A ver si no salgo y el carro está ponchado. No. Simplemente estar preparados, estar listos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, buscamos en su palabra, leemos, oramos, venimos, somos parte, estamos en la voluntad de Dios. Cuando en medio de la prueba mantenemos la alegría, mantenemos el gozo, y eso es más que estar sonriendo, ¿verdad? Y hablar cristiañol, de que te preguntan cómo estás, todo bien, y te estás deshaciendo por dentro. No es eso. Es la plena conciencia de que Dios está en control de tu sufrimiento. Eso es el gozo cristiano. Cuando nosotros estamos evaluando nuestras vidas y diciendo, Señor, a ver, esto que me está pasando, ¿verdad? Esta situación, ¿será porque estoy desobedeciendo en alguna parte? Y si tú tienes la bendición de estar casado o casada, pregúntale, oye, a ver, yo quiero ser un mejor esposo, yo quiero ser una mejor esposa. A ver, ¿en qué área crees tú que me está a mí haciendo falta? Pero seamos maduros, ¿verdad? Porque yo sé que luego estas conversaciones terminan en pleito, porque cuando nos dicen lo que estamos haciendo mal, nos ofendemos. Y entonces ya después no nos quieren decir. Entonces aprendamos a evaluar la razón de nuestra adversidad. Y por último, confiemos en Dios. O sea, Pablo le dice a los filipenses, estoy convencido que aquel que comenzó la buena obra en ustedes la va a llevar a feliz término hasta que Jesús vuelva. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de que sin importar las circunstancias que estemos enfrentando, tú nos amas de una manera que excede nuestro entendimiento humano. Ayúdanos a saber esperar en las pruebas, estar listos, estar preparados. Ayúdanos a mantener el gozo en ellas, siempre recordando, Señor, que se pagó un alto precio por nosotros. Ayúdanos, Señor, a evaluar las pruebas, es decir, saber si es el resultado de algo que no estamos alineando a tu voluntad, y a confiar en ti, Dios. Te pido por cada persona que está en este lugar y de las personas que nos ven a través de las redes, que están enfrentando adversidad, Señor, que puedan aplicar lo que en tu palabra nos enseñas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.